Bueno, hoy tenemos nuestro tercer programa de finanzas personales, como ya habíamos prometido en otras ocasiones. Y el programa número 3 va a versar sobre lo que es el fondo de emergencia o colchón financiero. Una pregunta, Wanda, una pregunta. Y a todos. El colchón donde tú duermes en tu casa es cómodo. Sí, Cómodo. claro. Todo el mundo se asegura de tener un colchón bien cómodo para descansar. Por supuesto. ¿Es así? Claro. ¿Y Kelvin y tú? Claro. Tú eres que eres ñoño con una almohada que Sí, tienes, sí, me dice. sí. Bueno, ¿de qué se trata lo siguiente? Se trata de que así como nosotros tenemos un colchón bien mullido, bien cómodo para descansar y reponer energías luego de una labor de trabajo, de la misma manera tenemos que tener un colchón financiero Eso es importante. para poder responder a los imprevistos que tiene la vida. Ojo, que no es literal. Que No es literal no lo es del literal. colchón financiero. Bueno, es una No forma de es que- tipo capo Claro. que vamos a hacer, ¿eh? No, Por claro si que no. acaso. Claro que no. Lo que sucede es que es imposible controlar nuestras vidas por completo. Es decir, nosotros diariamente nos enfrentamos a situaciones imprevistas que no están dentro de nuestra planificación ni dentro de nuestros presupuestos. Desde ese punto de vista, es inevitable que un día se te dañe el carro de repente, se te daña un electrodoméstico en tu casa, un problema de salud, la pérdida de tu trabajo, la pérdida de un ser querido. Son eventos a los que todos los seres humanos estamos expuestos y regularmente esos eventos cuando se presentan demandan una cantidad de recursos que no necesariamente nosotros lo tenemos presupuestado. De ahí nace la necesidad de tú tener para esas ocasiones lo que se llama un fondo de emergencia, y para darle un mayor entendimiento al público se habla de colchón financiero porque la gente puede entender más fácil de qué se trata. Es fundamental contar con un fondo de emergencia que nos ayude a hacer frente a los gastos no planeados y a frenar posibilidades de endeudamiento. Fíjate tú, y aquí surge la primera, vamos a decir, ventaja de tener un fondo de cobertura, fondo de emergencia o colchón financiero. Es evitar que tú tengas que por vamos a decir, que se presente una situación imprevista, tú tengas que endeudarte. Regularmente cuando se presenta algo imprevisto que no está dentro de tu plan, ¿verdad? Regularmente son situaciones de emergencia a las que tú tienes que darle respuestas rápidas. Y por su naturaleza, entonces la gente tiende a recurrir al endeudamiento más rápido que tú tengas. ¿Cuál regularmente es? Bueno, usar la tarjeta de crédito si tienes disponible, retiros de efectivo, o la persona que siempre auxilia en todo lugar y que tenemos que darle que entender que es importante, que son las personas que prestan, los prestamistas. Sí, claro. Exacto. El módico 20. En buen dominicano, hacemos un lío. Hacemos un lío. Pero Entonces, escúchame, Héctor, una cosa. Ese colchón financiero o fondo de emergencia es diferente a tus ahorros. sí, ciertamente. Ah. Es diferente. Porque O sea, tú responde tienes tus ahorros sí, y tienes un colchón financiero para gastos de emergencia, Exacto. que son regularmente gastos que te complican la vida. Claro, Porque claro. se presentan sin avisar. Regularmente son situaciones Te dio un palo el carro, el motor del apremiantes. carro. Sí, porque los Exacto. ahorros tienen una meta. Tienen siempre. una meta, Uno ahorra exacto. para una meta. Para una meta, algo. exacto. Entonces, este colchón financiero es un fondo de emergencia que debe cubrir, entiende los expertos, entre 3 y 6 meses. Ahora, ¿cómo tú calculas tu fondo de maniobra o colchón financiero? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dividir nuestros gastos mensuales en los gastos fijos, son aquellos vivienda, colegio, vehículos, y separarlo también los gastos variables, que pueden ser como gasolina, transporte, una serie de cosas. Una vez tú lo tienes identificado, entonces tú tienes que elaborar un plan de ahorro, ¿verdad? Para construir ese colchón financiero. Ojo, mucha gente no se motiva a tener ese colchón financiero porque lo ve muy difícil de lograr, muy lejano. Y hay que entender que en primera instancia, cuando usted por primera vez decide hacer un plan para construir su colchón financiero, eso le va a tomar un tiempo construirlo. O sea, cuando tú hablas de
de que tiene que tener por lo menos entre 3 y 6 salarios, vamos a decir, es así que se establece. El tema de los gastos fijos y gastos variables es un poco más complejo, pero yo dice, bueno, yo tengo que ahorrar entre 3 y 6 salarios. Eso va a depender, obvio está, de cada persona y de un elemento muy importante que es un factor psicológico que se llama la tolerancia individual al riesgo. Es decir, si tú eres una de estas personas que tienes una alta tolerancia al riesgo, evidentemente que tú puedes manejarte con un fondo de emergencia más pequeño. No, espérate. Entonces, ahí para que no nos vayamos a perder en el hilo. ¿Qué es lo de tolerancia al riesgo? Exactamente. Es decir, la tolerancia al riesgo es aquella, vamos a decir, actitud que tiene la persona hacia un riesgo X. Eso es un término que se maneja en finanzas a nivel global. Por ejemplo, cuando tú vas a invertir, ya sea aquí en los bancos, en la bolsa de valores de aquí o de Estados Unidos, te hacen un perfil. Exacto, pero lo que quiero saber es ¿sí? si aquí se mide. Sí, claro. Entonces, un perfil de riesgo que va a determinar si tú eres una persona que tienes alta tolerancia al riesgo, por tanto quieres grandes beneficios con probabilidad baja o quieres tener beneficios seguros aunque sean en menor cantidad, son un retorno menor. Entonces, de igual manera, suponte tú que tú debes conocer personas, nosotros debemos conocer personas que, por ejemplo, van de viaje, para hacer un símil que la gente pueda entender. Van de viaje. Bueno, hay personas que antes de salir de viaje toman hasta el mínimo detalle de todo lo que necesitan para ese viaje. Se planifican Se real. planifican de forma y manera que no puedan tener imprevistos. Esa persona es una persona de baja tolerancia al riesgo. Con un perfil de baja tolerancia, porque él calcula todo. Ya estoy entendiendo la relación. Exacto, él calcula. No, pero en el extremo contrario está el individuo que tiene alta tolerancia al riesgo, que dice, no, yo me voy con un cuarto de tanque, yo llego, y a mitad se queda. Con todo el riesgo que incluye, que implica tú quedarte en medio de la carretera sin gasolina. Esa es una persona que tiene alta tolerancia al riesgo. ¿Ya me entendiste? Ya te copié. Bueno, entonces, el colchón financiero... Sigo en la clase, sigo copiando. Sí, el colchón financiero va a depender de tu tolerancia al riesgo. Pero en sentido general, los expertos entienden que está entre 3 y 6 salarios. El común de los dominicanos, entonces, es de altísima tolerancia al riesgo. Sí. Evidentemente que nosotros nos caracterizamos por tener un bajo nivel de planificación en sentido promedio, vamos a decir, no todo el mundo, porque la gente que tiene cultura financiera, que se orienta financieramente, evidentemente que tiene otros elementos para manejar esa realidad. Mira, hay otro factor importante a la hora de, ya que determinamos cómo se calcula, ¿verdad? Y determinamos un tema psicológico que influye en el monto de si es de 3 o 6 meses, que es la tolerancia al riesgo. Hay que entender una cosa, y que Kelvin lo preguntó. No es recomendable mantener un fondo de emergencia en una cuenta corriente o en una tarjeta, que tú tengas una tarjeta de débito a la mano. Una TH, no. No, porque regularmente, debido a que las compras en sentido general, que es un tema que vamos a abordar más adelante, las compras en sentido general son más emocionales que racionales. Evidentemente sobre todo las intermedias. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente tú tienes tu fondo de emergencia, ¿verdad? Pero lo tienes a mano, en una cuenta TH. Se presenta una situación, tú emocionado. Pasa por el banco de una vez. Huyendo, entonces, se fue. No es recomendable tener nuestro fondo de emergencia en una cuenta corriente. Hay que tenerlo en una cuenta especial separada. Recomendable. Yo en esa parte soy un poco análogo. Yo recomiendo tenerlo en una cuenta con libreta. Con libreta, porque los fines de semana usted no puede coger para el banco a retirar. Bueno, ya las plazas están abiertas. Pero se hace más engorroso. Se hace más engorroso. Uno lo piensa varias veces. Lo piensa varias veces. Hacer fila. Eso funciona, Eso funciona. Claro. Usted tenerlo en una libreta. Claro. Si lo tiene en una tarjeta, el fondo de emergencia está en riesgo. Bueno, se trata de un dinero que no debemos tocar porque tenemos que tenerlo específicamente para emergencias. Y lo que busca es que nosotros no caigamos en desequilibrio financiero por tener que de repente salir a buscar una deuda
al precio más alto, como por ejemplo una tarjeta de crédito, Claro. o el módico 20, que yo no sé cómo está, debe estar más alto con toda la gente que presta en la calle. Ay, sí. Esa es la realidad. Entonces, lo mejor es manejar productos financieros que sean de bajo riesgo. Existen cuentas de ahorro remuneradas que se adaptan perfectamente a este tipo de necesidad. De manera que nosotros tenemos que seguir construyendo y ayudando a la gente a adquirir una cultura financiera, porque, por ejemplo, este fondo de emergencia o colchón financiero es una de las cosas que más tranquilidad le da a una persona. Es decir, usted saber que usted tiene en su cuenta de banco, fuera de compromiso, un dinero que puede ir en su auxilio en cualquier momento para hacer frente a un imprevisto, es algo que le da a usted una tranquilidad increíble. Claro, literalmente se duerme tranquilo. Se duerme tranquilo. De manera que quisimos traer en nuestro tercer programa de finanzas personales el tema del colchón financiero, y bueno, más adelante seguiremos instruyendo a la gente en las herramientas que deben utilizar para desarrollar una vida sin estrés financiero, una vida tranquila. ¿Puede, Héctor, una persona que tenga un salario bajo hacer esa meta de lograr su colchón financiero? Excelente pregunta, Wanda, porque se me estaba quedando algo. Fíjense algo. Los más grandes financistas del mundo, los más brillantes, por ejemplo, puedo poner a Warren Buffett como ejemplo, uno de los hombres más brillantes y que no heredó riqueza, empezó con $100 y hoy es uno de los hombres más ricos del mundo. Wow. Está siempre ahí, baja un chin, sube un chin, ¿sabes que el que tiene en bolsa? Eso se mide, eso varía. claro. Eso se Está mide. entre los hombres más ricos del mundo. Una anécdota interesante con relación a Warren es que una vez fue a visitar a Obama. Obama le pidió que fuera a la Casa Blanca, porque yo no sé si ustedes saben que le dicen el oráculo de Omaha. Es decir, es un individuo con un conocimiento, con mucha sabiduría financiera. pero demostrado. Ok. Déjame decirte que en los últimos 25 o 30 años, él es un señor mayor ya, el retorno de su fondo de inversión duplica como 1000 veces el del Standard Poor's 500. Es decir, es un individuo que tiene una capacidad asombrosa. Obama lo llamó para pedirle consejo y resulta y viene a ser que el presidente Obama, al verlo, conversaron, eso se televisó, estuvieron juntos. Obama lo vio y le dijo: Warren, pero ven acá, y esa corbata que tú tienes, esa corbata ya cambia. Eso no está de nada, no está de nada. Es un tipo austero, multimillonario, pero austero. Y entonces el presidente Obama pidió una corbata nueva. No, pidió 3 corbatas para regalársela simbólicamente, vamos a decir, no lo necesita. Claro. Pero señalo esto porque todos nosotros queremos tener riqueza y ser financieramente estables. Ahora, eso implica, hemos hablado aquí de los hábitos, y la gente muy rica, gasta poco e invierte mucho. Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es una ecuación que nos va a dar una productividad directa. Con relación al tema que me dices de si ahorrar con poco dinero o no, fíjate algo. ¿Qué te hace pensar que si tú andas en un carrito de cajebola y no lo sabes manejar, tú vas a poder manejar un Ferrari? ¿Qué te lo hace pensar? Nadie. Evidentemente que si no, si todo el mundo sabe lo que es un carrito de cajebola, no sé. Sí. No, yo me quedé como cric. Bueno, si ¿Qué tú es un carrito de cajebola? Una cosita. Si tú andas en un Datsun 120i, Un Sirio. Es y un tú carrito andas de en un carro cajebola. pequeño y, Ok. y andas chocando por todos lados, Ah, bueno, ¿qué ya. te hace Ok, bueno. pensar, Que vas a manejar un que Ferrari. tú vas a tener la capacidad de manejar un Ferrari? Ok. Entonces, Ok. ¿qué es lo que pasa? Mucha gente cae en la trampa, vamos a decir, es una trampa que la gente cae, de decir, yo voy a ahorrar cuando tenga dinero. No. Si usted no aprende a ahorrar cuando tiene poco, usted cuando tenga mucho tampoco va a ahorrar, porque es un asunto que se crea. Entonces, aquí hay un tip muy importante, muy importante. Cuando usted recibe lo que es la compensación por su labor, lo que usted trabaja o por el negocio que tenga, lo primero que usted tiene que hacer es pagarse a usted mismo. ¿Qué es pagarse a usted mismo? Tener un sueldo. Es decir, si yo gano 100 pesos, Toma 25 para ti, guárdalo ahí. vamos a decir,
yo cojo un 10%, con un clásico, hasta en la Biblia lo habla, el 10%, o un 20%, lo que usted entienda, y usted se hace de cuenta que no lo recibió, y lo guarda, y se maneja con lo otro. ¿Tú sabes por qué yo te digo eso? Porque fíjate que tú ganas, por ejemplo, 100 pesos, pero a ti te descuentan unos impuestos. Sí. Es un dato en la ecuación, tú no puedes hacer nada. No. Ya tú cuentas con lo que es tu sueldo menos los impuestos, las deducciones. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, es el mismo criterio que debemos aplicar en ese sentido. Hacerte de cuenta que esos son unos impuestos que tú no los recibes, y entonces así poco a poco vas construyendo tu fondo de maniobra, fondo financiero, que te va a dar una estabilidad y una tranquilidad enorme. Y yo creo que no hay mejor, vamos a decir, sensación que dormir tranquilo. Sí, definitivamente. Sin afanes, y no, que debo tanto, y que ahora la tarjeta, y que por aquí. De manera que sigamos construyendo una cultura una cultura financiera sana, y no hay que esperar ganar mucho para ahorrar. Sí. Usted puede ahorrar, gane lo que gane. Claro. Es una decisión, Importante. es una decisión de usted. Disposición. Claro que sí. Y arroparse hasta donde la sábana le llegue, Así ¿verdad? mismo Que es. eso es algo que tenemos que tener bien claro. La mayoría de los líos se hacen porque uno quiere comprar cosas que no puede comprar dentro de Sí. sus Las compras recursos. son emocionales, no Ay, son sí. racionales. Ay, sí. Mira, tú vas a tener después que traemos un análisis que te voy a pedir en esta pausa comercial. Nos ¿Cómo vamos, no? señores. El ambiente de la tarde con Wanda Sánchez, una revista de actualidad sobre los temas que impactan en el acontecer nacional, presentados con imparcialidad junto a un equipo de profesionales, de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, por Quisqueya 96.1 FM.